Todo el día es un expositor sumamente interesante y muy esperado por todo el ecosistema. Él es Justin Sharps, que es socio director de Impacto Capital, y nos va a tocar un tema que todos los emprendedores, sin excepción, lo conversamos en todos los cafetines, en las reuniones de Zoom, cuando estamos por lo que decir, ¿quién nos puede dar capital? ¿Qué decide un fondo de inversión ponernos capital o no en nuestro negocio, en nuestro emprendimiento? Si somos en una etapa presemilla, semilla, si estamos en una etapa intermedia, si queremos acelerarnos. Creo que Justin nos va a poder dar todas esas respuestas. Él es director de Impacto Capital. Justin, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo y con toda la audiencia. Siempre bien, Justin. Justin, te cuento, la gente va a estar muy curiosa porque estamos tocando un tema que a nivel nacional e internacional uno dice, ¿y el capital? ¿Cómo nos lo darán? ¿Cómo estamos todos, Justin? Primero, Justin, quería hacerte una pregunta bastante genérica, ¿no? Tú que estás en este mundo, me contabas que tú vives en Ecuador, pero manejas toda la región. Primero, para entender Impacto Capital, ¿en qué países tiene influencias Impacto Capital, Justin? Claro, Impacto Capital es un fondo de inversión de impacto, es decir, que estamos enfocados en startups que están generando impacto social o ambiental. Nosotros invertimos en startups en la región andina, es decir, en Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y Chile. Podemos profundizar en los otros aspectos de lo que buscamos, pero buscamos apoyar a startups en las etapas tempranas para que puedan escalar tanto su negocio como su impacto social ambiental. Perfecto, entonces todos los que están generando un cambio en el mundo están en el sitio indicado, porque el día de hoy te cuento que desde la PUC se está impulsando muchísimo todo lo que es los emprendimientos sociales y ambientales, ¿no? Tenemos que ser responsables, todos los empresarios, en cerrar esta brecha y gracias a Impacto que lo está haciendo. Justin, te tengo una pregunta un poco ya con este tema de las inversiones. Se habla mucho, hay mucho ruido de que las tendencias de los inversionistas está tendiendo la baja en los emprendimientos. Y esto está pasando mucho en Estados Unidos, ¿no? Por estos temas de flujo capital, los inversionistas quieren ver cuál es el retorno a la inversión, ya no están tan románticos como esto. Tú que estás en el medio, Justin, para ti, ¿cuál es la tendencia actual de las inversiones de emprendimientos en Latinoamérica? ¿Cómo lo estás percibiendo, por favor? Es una pregunta compleja y creo que es importante para entender el contexto local y lo que nosotros estamos viendo desde Impacto Capital. Es importante entender un poco qué está pasando a nivel global y por qué se está hablando mucho de esa tendencia de valoraciones menores y dificultad en levantar capital para las startups. Lo que ha pasado en los últimos 2, 3 años, más que nada, es que la bolsa en Estados Unidos y a nivel global había subido bastante, especialmente empresas tecnológicas tenían sus acciones a valoraciones muy altas. Y lo que pasa en el mundo de venture capital y de startups es que toda startup que empieza chiquita quiere llegar a ese punto de ser grande y tener éxito. Y una de las maneras de tener éxito es salir a la bolsa. Entonces, las valoraciones de las empresas en la bolsa, especialmente empresas tecnológicas que tienden a parecer un poco más a las startups, afectan a las valoraciones de las startups, porque al final esa es una de las maneras en las que los fondos de venture capital venden sus acciones y monetizan esa inversión. Entonces hay una cadena con diferentes eslabones, pero hay vínculos ahí. ¿Qué pasa? Por lo general, mientras más cerca una startup esté para salir a la bolsa o estar en ese punto, en esa escala, más está afectada su valoración por las valoraciones en la bolsa. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que startups en etapas más avanzadas
es como startups que están levantando a serie C, serie D, serie E, esas rondas muy avanzadas con cientos de millones de dólares en facturación, ese tipo de escala, sus valoraciones están bajando bastante. Eso en el contexto de que las valoraciones estaban altas en los últimos años. Si nosotros vemos, y eso está pasando más en Estados Unidos, pero también en Latinoamérica para esas startups en etapas más avanzadas. Por lo general en Latinoamérica las startups están en etapas más iniciales. Entonces nosotros nos enfocamos en la región andina. Hay muchas startups que están levantando una serie semilla, una serie A, y las valoraciones nunca estaban muy infladas en esas etapas tempranas y especialmente en América Latina. Entonces, nosotros estamos viendo que sí hay algo de implicación ahí en todas las etapas, en todas las regiones de lo que está pasando a nivel global, pero realmente nosotros que entramos en serie semilla más que nada, no vemos mucha diferencia este año de lo que estamos viendo el año pasado, así que es importante que la gente entienda el contexto de toda esa conversación. Qué importante lo que comentas, Justin, y nos da esa tranquilidad a todo el ecosistema innovador de la región andina, ¿no? Porque efectivamente llegan noticias del extranjero en los papers, especialmente Estados Unidos, tal cual, donde te hablan que las valorizaciones de startup están cayendo bastante y los inversionistas están retrocediendo las inversiones. Comentabas algo, Justin, que es curioso, ¿no? Y si puedes un poco expandir a nuestro público que nos escuche y nos ve. Hablabas que ustedes invierten en serie semilla y en serie A. ¿Puedes contarle, por favor, a todos cuál es esa diferencia entre ambas sobre los montos de capital, sobre lo que ustedes valoran, por favor? Claro, sí, hay ese lenguaje en el mundo de las startups de las series y a veces es un poco difícil descifrar a qué nos Sí, lo sabemos. referimos. Digamos que hay se les ponen nombres o como letras, en este caso, a todas las rondas que se levanta por una startup. Por lo general, una startup levanta una ronda inicial, tal vez cuando el equipo solo tiene una idea o está desarrollando el producto, y eso sería una ronda pre-semilla. Y los montos pueden variar. Digamos que como una ronda de unos $100,000 para pre-semilla, tal vez sea en 200,000 tal vez sea como un monto que nosotros vemos. De ahí la startup como va avanzando, va como desarrollando su producto, ya está en el mercado, ya está facturando y se levantaría una serie A, perdón, una serie semilla. La ronda semilla tiende a ser cuando la startup ya está en el mercado, ya tiene facturación, ya tiene algo de tracción, pero sigue puliendo su modelo de negocio. No ha llegado a este punto que se dice product market fit, es decir, encontrar el ajuste entre el mercado y el producto y realmente ver que hay mucha demanda en el mercado para el producto, tanta demanda que casi no lo puedes satisfacer. Serie A, por lo general, representa ese punto. Si ya estás levantando una serie A, tú ya has llegado a ese punto de product market fit, ya tu producto ya tiene una muy buena tracción en el mercado y estás levantando capital no para pulir tu modelo tanto, sino para crecer, para invertir en el crecimiento. En cuanto a montos, en Latinoamérica, en la región andina, a ver, en series, en una ronda semilla, tal vez unos 500,000 puede ser por ese rango, y una serie A entre 1 millón y 3 millones más o menos. Entonces, ahí van avanzando las rondas y de ahí después de la serie A viene la serie B, serie C, hasta el punto que llegue a la startup. Sí, se escucha en el mercado peruano ya que hay empresas que han hecho series A de manera exitosa, ¿no? Justo hace un rato me pasaba un paper que una empresa peruana, una Ectech, acaba de levantar una serie A y efectivamente estaba más o menos por el mío. Pero qué bueno saber la diferencia, ¿no? Esta diferencia que tú comentas, que hay un presemilla, hay un semilla para que todos entiendan ese concepto, porque te van a escribir, te cuento. Nuestro público es grande y es ávido de muchísima información financiera. Justin,
Siguiendo un poco la correlación de lo que estamos hablando, nos cuentas un poco que la tendencia no te preocupa mucho en Latinoamérica. Ya les he explicado al auditorio cuál es la diferencia en las escalas. Pero una de las preguntas que siempre nos hacen y te las transmito como experto es, ¿cómo valorizas una empresa? Porque yo te digo, para mí mi empresa vale 500 millones de dólares. Y tú dices, no, Juan Carlos, un momentito. Eso no vale 500 millones de dólares. Eso vale 100 mil dólares. No, pero mi idea es tras un año, traje dos socios, dejé de trabajar. Si yo por dejar de trabajar, y ellos te valoran de manera distinta. ¿Cómo ustedes los guían, Justin, en esta valorización? Y previa a esa valorización, ustedes dicen, tanto puedo invertir. ¿Cómo funciona esa dinámica, por favor, Justin? El tema de valorar una startup es bastante complejo y es un arte, no es una ciencia. Digamos que la valoración como una metodología financiera tiene metodologías muy claras y herramientas muy claras. Por lo general, estas metodologías de valoración aplican más para empresas mucho más grandes. Por lo general, como se habla mucho de cómo se puede valorar una empresa, por ejemplo, que cotiza en la bolsa, que puede tener una valoración de billones de dólares, y ahí, como la empresa tiene muchas métricas, tiene muchos ingresos, ya es rentable, ya tiene utilidad, se puede hacer esos tipos de cálculos que normalmente están basados en las metodologías como un flujo de caja de descontado, un múltiplo de utilidad, de EBITDA o de ingresos. Y esas son las metodologías que están bien establecidas para empresas más avanzadas. Para startups, especialmente en etapas tempranas, el reto es que por lo general la empresa no tiene mucho historial. Tal vez no sea rentable todavía, tal vez no tenga muchos ingresos. Entonces, cuáles son los insumos, cuáles son los números que tenemos para hacer esos cálculos. Y ahí la valoración se vuelve un poco más cualitativa. En la práctica, ¿cómo se hace? Lo que se puede hacer es una proyección hacia el futuro. Eso siempre es la base de una valoración. Diciendo que proyectando los ingresos, la utilidad de la empresa, digamos, a 3 o 5 años en el futuro, y se puede hacer un ejercicio de flujo de caja descontado sobre eso. Digamos que esa metodología puede ser muy teórico. En la práctica, la mayoría de los fondos y la mayoría de las empresas no se sientan a hacer esos cálculos de flujo de caja descontados, sino lo que hacen es que utilizan múltiplos. Es decir, que si tú tienes $100,000 en ingresos este año y yo determino que un múltiplo de 10 veces tus ingresos es un buen múltiplo para la valoración, yo te pondría una valoración de $1 millón a la startup. Los múltiplos, por eso se habla mucho en las etapas tempranas de múltiplos de ingresos, porque todavía no se tiene utilidad sobre la cual se puede poner un múltiplo, sino se le pone un múltiplo a ingresos, y ahí es una negociación. Una valoración, se puede calcular la valoración en diferentes maneras, pero al final la valoración de la empresa es el monto que un inversionista esté dispuesto a pagar. Y así se determina con la oferta y demanda de parte de los fondos. Así que emprendedores tienen que tener flexibilidad, tienen que hacer los cálculos, entender cuánto podría ser la valoración de la empresa, pero entender que al final es una negociación con inversionistas, y inversionistas tienen diferentes maneras de ver la misma empresa. Ahora, comentabas que esta valorización por parte de ustedes, y me queda claro, porque utilizan otros métodos complejos, pero ustedes utilizan un método muy sencillo, como bien dices, es los métodos de múltiplos, ¿no? Que normalmente se puede utilizar para facturación o para utilidad. Pero tú das en el clavo, ¿no? Las empresas en etapa temprana de repente no tienen utilidad. Ahora Justin, cuando comienza este crecimiento, ¿cuándo ustedes detectan que hay esa tendencia para poder? Porque un startup, recordemos que en el primer año, ¿ok? Tiene este famoso valle de la muerte, donde debido al capital que ha levantado el mismo emprendedor,
estamos hablando de emprendedores en etapa temprana, su tendencia en números va hacia abajo y después hacia el primer año debería comenzar la atracción si es que el público reaccionó correctamente. ¿Esta valoración ustedes la hacen después del primer año o esperan que pase este primer año donde el mercado está conociendo el producto para comenzar a entrar? Ya. En nuestro caso específicamente en Impacto Capital, nosotros invertimos en etapa de semilla. Okay. Entonces la empresa ya ha pasado ese primer año. Nuestro mínimo de ingresos anuales son $100,000. Entonces las empresas ya, aún es etapa temprana, $100,000 en facturación, pero ya han pasado esa etapa muy inicial de pilotear y desarrollar el producto. Entonces, en nuestro caso, nosotros sí utilizamos números para hacer la valoración. Pueden ser múltiplos, podemos hacer el ejercicio de flujo de caja descontado. Lo que vemos para fondos que invierten en etapas más iniciales y muchos de las opciones de financiamiento que existen en la etapa pre-semilla son aceleradoras. Hay diferentes tipos de aceleradoras. Nosotros, Impacto Capital, no lo he mencionado, pero Impacto Capital es parte de una organización más grande que se llama Impacto, que nosotros tenemos una aceleradora, Impacto Lab, que nosotros manejamos. Y entonces estamos en ese mundo también de aceleradoras. Pero ahora estoy hablando de aceleradores que tienen fondos, que invierten, que ofrecen capital a los emprendedores. Y hay varias en Latinoamérica que tienen ese modelo. Y ellos, por lo general, esos aceleradores funcionan, ni siquiera intentan hacer una valoración de cada empresa, sino tienen una fórmula. Y dicen, si una startup entra a nuestra aceleradora, nosotros ofrecemos $50,000 en capital, en inversión, y nosotros le pedimos a la startup 5% de sus acciones. Entonces, eso implica, ¿no?, una valoración de $1 millón. Y eso aplica a todas las startups. O sea, no hace un análisis para decir, esa startup se merece 1.5 o un poco menos. Estandarizado el proceso, ¿no? Exacto. Entonces, es tan difícil hacer la valoración en esa etapa pre-semilla que tiende a hacerse así. Justin, ahora vamos a meternos en temas mucho más relevantes para el ecosistema, ¿no? Nos has contado ahorita y nos has dado una charla magistral en no menos de 20 minutos cómo funciona el mundo de la inversión de manera simple y te agradezco la sencillez con que explicas las cosas. Ahora vamos a entrar en un tema que es social y ambiental. Uno de los grandes retos que tiene el mercado es decir, ¿cómo yo puedo valorizar el impacto social y ambiental de una compañía? Porque cuando nosotros hablamos, Justin, del impacto económico, nos es sencillo. Pero ustedes han ido 2 pasos más allá del mercado, ni uno, 2 pasos más allá. Y ustedes dicen, yo invierto en una compañía que tiene impacto social y ambiental. Entonces, la pregunta que me invito a hacerte, Justin, es, ¿cómo ustedes valorizan este impacto social y ambiental? Y ¿por qué lo hacen? ¿Y cuál es la forma? Porque eso ya es más intangible para el mercado. Sí, es mucho más intangible. Eso es el reto para nosotros y para cualquier fondo de inversión de impacto. Creo que es importante entender qué es la inversión de impacto y de qué perspectiva estamos viendo este tema. La inversión de impacto es inversión que busca generar ganancias, generar rentabilidad y al mismo tiempo impulsar un impacto social ambiental en el mundo. Eso es importante porque a veces se entiende impacto social ambiental como que implica menos rentabilidad o crecimiento menor para una empresa. Eso no es el caso. Y nosotros buscamos los dos. Para el lado del negocio, ya lo hemos conversado un poco. Para el lado de impacto, ¿cómo lo vemos? Primero, nosotros buscamos startups que tengan ese modelo de impacto social y ambiental directamente vinculado con su modelo de negocio. Es decir, a medida que la empresa vaya creciendo por el modelo, el impacto también va creciendo.
un buen ejemplo, una empresa con la que nosotros hemos trabajado, una EdTech que ofrece, es decir, una plataforma tecnológica de educación que ofrece cursos a mujeres que quieren estudiar una maestría, pero no tienen tiempo para estudiar en una universidad tradicional, sino están con otras cosas y estudian en las noches y ofrecen certificados a esas mujeres. Entonces, es un impacto social muy importante ofrecer oportunidades de educación y mejores oportunidades laborales a esas mujeres. Está directamente vinculado con el modelo de negocio y la startup ha ido creciendo y ha ido también aumentando su impacto. Entonces, por un lado, esa es la definición, como definimos el impacto. En la parte de medición, hay toda una industria y muchos recursos sobre la medición de impacto. Hay diferentes maneras de hacerlo. Lo que nosotros buscamos es que cada startup, y trabajamos con las startups, para que cada startup elija unas 2, 3 métricas de impacto que realmente capturen ese impacto que están teniendo en base a su modelo, su industria y sus beneficiarios, porque diferentes empresas tienen diferentes tipos de beneficiarios. Entonces, no hay métricas tan estándares porque para cada startup es un poco distinto y nosotros trabajamos con ellos para establecer esas métricas. Ok, Justin, complemento un poco y déjame extender la pregunta que hemos conversado ahorita del tema social y ambiental, que es relevante. ¿Ustedes asocian esta métrica de impacto a las ODS de desarrollo? Sí, justo nosotros, digamos que el primer paso es identificar cuáles de los ODS son relevantes para la startup. Y hay recursos muy buenos, por ejemplo, hay una base de datos que se llama IRIS, IRIS, que básicamente sugiere métricas de impacto en base a diferentes ODS. Entonces, si una startup está trabajando en salud o educación, en IRIS se puede identificar cuáles son las métricas relevantes ahí. Y eso como nos da un poco en marco para elegir las métricas y analizar el impacto. Ok, Justin. Recordarles a todo el público que esta sesión es grabada y él sí después la va a colgar porque tengo preguntas, Justin, decir, no queremos revisar lo que estaba hablando Justin y Juan Carlos. Justin, ahora vámonos un poco más a los emprendedores que están en esta etapa que ya salieron, ya están casi en la serie A. Y ellos dicen, quiero presentarme a impacto. Busco presentarme a impacto. ¿Cuáles son los criterios? O sea, sé que tienen los criterios económicos, pero ¿qué otros criterios, Justin, desde tu dirección y con tu equipo, buscan para evaluar a un emprendedor que está ya en una serie, está en una serie A, ya pasó esta etapa temprana, ya está traccionando sus $100,000, o sea, califica la primera parte, ya validaste la ODS, pero ¿qué más, Justin, revisan ustedes para decir, este emprendimiento viene de nuestro fondo? Uno de los factores importantes para nosotros son primero el equipo. Queremos entender la capacidad del equipo fundador y también quiénes representan ese equipo. Si es un solo fundador o si hay varias fundadoras, nosotros queremos ver cuál es su experiencia, cuáles son sus capacidades y que esas capacidades y experiencias se complementen entre los fundadores de la empresa. A nivel de la empresa como tal, analizar el producto o el servicio, queremos ver productos y servicios innovadores y con diferenciación, que estén haciendo algo diferente de otras empresas en el mercado y sus competidores. Innovación en el producto o servicio, en el modelo de negocio, en el modelo de impacto. Buscamos invertir en startups innovadoras y escalabilidad es fundamental. Escalabilidad aplica en realmente 2 puntos. Uno es la escalabilidad del modelo de negocio como tal, pero también una mentalidad de parte de los fundadores en querer dominar Latinoamérica a menos. Y eso es algo que
que vemos a veces en mercados pequeños como hay en la región andina, como Ecuador, donde estamos pasados, como Perú, donde está mucha la audiencia, son mercados que no son tan grandes, entonces las startups no tienen que buscar, pueden desarrollar el negocio en los mercados locales, pero tienen que buscar ser regionales ya cuando sea el momento adecuado para llegar a esa escala más grande. Entonces, esos son algunos de los puntos que buscamos, más allá de lo que ya hablamos un poco de la parte financiera y la parte de impacto social y ambiental. Ok, Justin, esto de la escalabilidad creo que es importante trasladarla nuevamente al equipo, ¿no? A todos los que nos escuchan. Porque efectivamente, ¿no? Cuando uno ve un proyecto, un emprendimiento, yo lo veo mucho en Perú, primero se centran en la región. O sea, si yo soy del departamento, por ejemplo, Libertad, digo, sí voy a hacer, pero no hay un proyecto que te engrande. Por ejemplo, si yo estoy en la Libertad, en 6 meses estoy en Ecuador, en 2 años estoy en Colombia y en 6 años estoy en México. Entonces hay que entender que la escalabilidad no es facturación, es que tú vas tomando mercados más grandes para que tu tracción sea más rápido. ¿Correcto, Justin? ¿A eso te estás refiriendo? Sí, exacto. Eso es importante y creo que también el nivel de competencia cambia cuando tú entras a otros mercados, porque a veces se ve que una startup tiene mucho éxito en su provincia o en su país o en una ciudad, pero si hay mucha competencia en ese segmento en otros lados, va a ser difícil. Y eso es una prueba importante para cualquier startup. Ahora, cuando ustedes comienzan a revisar estas tendencias de mercado, porque justo tú nos comentabas hace un rato que tú vas viendo proyecciones, cómo viene la proyección de la facturación, pero tenemos un emprendedor local, ¿ok? Que entiende bien su localidad, pero él quiere irse a otros países porque ha encontrado el dolor. Y él sabe que hay un nicho, pero todavía no tiene los medios para poder estudiar a fondo ese país. En ese momento, y ustedes lo detectan en una conversación que tengan con este empresario, este emprendedor, en ese momento, ¿les genera dudas a ustedes la escalabilidad, Justin, o entienden que es un proceso natural? Es un proceso natural, nosotros lo entendemos. El modelo de negocio tiene y el problema que la startup está resolviendo, tienen que tener aplicabilidad a nivel regional. Pero a veces la startup no, o los emprendedores no conocen muy bien los otros mercados, están teniendo éxito en su mercado local porque lo conocen muy bien. Entonces, lo que nosotros podemos hacer y lo que nos gusta hacer es apoyarlos en su proceso de expansión internacional. Y ahí nosotros tenemos una muy buena red de mentores, de emprendedores, de empresarios, de inversionistas en todos los países en Latinoamérica. Y nosotros podemos conectar a la startup con los actores relevantes en el mercado donde quieran entrar para que puedan tener ese apoyo y acompañamiento para su expansión. Ok, Justin, justo me das el hilo perfecto para hacerte la siguiente pregunta. Hablabas que ustedes pueden hacer un acompañamiento a través de diferentes actores que tienen en otros países. Entonces se me viene a la mente la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál crees tú desde la dirección que tiene ese impacto? ¿Qué es la mejor forma de acompañar a un emprendedor en su crecimiento? Y a la vez ya tienes un reto. Tienes que asegurar la rentabilidad de tu inversionista. Porque no es un tema romántico, nos queda claro, ¿no? Es un tema de que hay gente atrás que ha confiado en impacto y que impacto le va a dar un retorno sobre su inversión. Pero en el otro lado tienes un emprendedor que dice, oye, ya invertiste en mí. ¿Cómo haces ese equilibrio? ¿Cómo me acompañas creciendo y a la vez le estás asegurando a ese inversionista que está entrando en impacto y tener esa balanza correcta? Si nos puedes explayar un poco el tema, ya. Claro, yo creo que los dos temas realmente son complementarios porque mis inversionistas en mi fondo quieren que las startups en las que invertamos tengan éxito y el acompañamiento que nosotros podemos darles es fundamental para eso y realmente aumenta la probabilidad de que la startup tenga éxito. Lo que nosotros buscamos hacer es ser asesores
críticos para la startup. Y lo digo de manera general porque cada startup necesita algo diferente y cada equipo necesita algo diferente. Entonces, no hay algo empaquetado así estándar para todas las startups en cuanto al acompañamiento, sino es muy personalizado en base a las necesidades y las habilidades de cada startup. Lo que nosotros hacemos es que nos reunimos a menudo con los fundadores de la startup para entender cómo les va en el negocio, cuáles son los retos, cuáles son los planes a futuro y cómo nosotros desde Impacto Capital podemos apoyarlos en eso. Puede ser mediante conexiones, ya mencioné algunas de esas redes a las que tenemos acceso. Puede ser mediante mentoría de parte de nosotros en analizar aspectos del negocio para decidir si se mantiene o no, si se hace un pivoteo o no, tener esas conversaciones y conectarlos también con los mentores que los puedan apoyar en eso. Y puede ser mediante también, cuando sea el momento, una parte del acompañamiento es conectarlos con otros inversionistas si necesitan levantar más capital para que también puedan tener acceso a eso. Nosotros buscamos realmente estar muy cercanos con las startups y apoyarlas en lo que necesiten. Eso es parte fundamental de casi cualquier fondo que invierte en etapa temprana, porque los fondos que invierten en etapas más avanzadas, a veces las startups necesitan menos apoyo, pero nosotros estamos invirtiendo en una etapa cuando las startups están creciendo, les va bien, pero necesitan ese apoyo y es una de las razones por las cuales las startups se acercan a nosotros para capital, porque saben que nosotros podemos ofrecerles eso. Ahora, si tú podrías, en esta experiencia de todas las empresas que han visto, yo sé que me queda claro, Justin, que tú nos has comentado que cada empresa tiene su particularidad. Pero si puedes resumir en tres grandes verticales los principales dolores que tú has podido percibir, entendiendo que pueden haber muchísimos más. Pero uno con experiencia, Justin, se da cuenta y dice, oye, hay tres dolores tipos que tiene el emprendedor en esta etapa. ¿Cuáles son los más recurrentes que tú ves? Porque nuestro público es un público que tiene ya empresas saliendo y están tocando puertas. Entonces, para ellos hay errores tipos que tú dices, probablemente tenga este error o tenga este dolor. ¿Cuáles crees tú, Justin, que son estos tres dolores típicos que puede tener un emprendedor regional? Yo creo que el primero es, ¿cómo decirlo? El primero es estar demasiado seguro de modelo de negocio, o sea, no ser suficientemente flexible, digamos, Okay. en pivotear y ajustar el modelo de negocio en base a la retroalimentación de los clientes. Startups en etapa temprana, aunque ya tengan un producto en el mercado, aunque ya estén vendiendo, tienen que siempre estar respondiendo a sus clientes, escuchando a sus clientes y tomando en cuenta lo que les dicen, lo que están buscando del producto. Entonces, hay que poder ser muy ágil en ajustar el modelo en base a esas necesidades y en base a lo que está funcionando o no está funcionando. Entonces, eso es un punto en el que trabajamos mucho con los emprendedores y esa flexibilidad es fundamental. Otro punto es la adquisición de clientes y la estrategia de marketing y comercialización. A veces una startup tiene un producto muy potente, pero no sabe bien cómo comercializarlo y cómo adquirir nuevos clientes. Eso es un dolor que vemos mucho y nosotros intentamos trabajar con la startup para explorar opciones de cuál es la mejor manera de llegar a los clientes, porque hay muchos diferentes canales de venta, hay muchos diferentes canales de marketing, y eso es un punto fundamental, porque si una startup tiene un muy buen producto, pero si no lo puede vender bien, eso no va a tener éxito como negocio. El tercer punto es, digamos, yo diría más un error que un dolor, es estar demasiado enfocado en
el capital como el reto o el problema. Lo vemos mucho con las startups en etapa temprana que creen que si yo tuviera inversión, si yo pudiera conseguir X dólares en inversión, yo podría mi startup podría crecer muy rápido y todo estaría bien. Y por ese enfoque se pierde como un poco el primer punto que yo decía, se pierde ese entendimiento de que es el modelo que hay que pulir. La inversión siempre es crítica y entendemos que las startups necesitan capital para crecer, pero si tú hablas con emprendedores en etapa temprana y tú les preguntas cuál es tu mayor reto o cuál es lo que más necesitas, 80% te van a decir necesito capital, cuando realmente probablemente 20% necesitan capital porque ya tienen un modelo bien pulido y ya están listos para capital, y 80% necesitan pulir su modelo antes de salir a buscar inversión. Semejante consejo, Justin. Le sacas de cambiar la paradigma a muchísimos y me incluyo. ¿Ok? Porque efectivamente, ¿no? Y esto es algo que nos pasa a los empresarios. Pensamos que todo es capital y muchas veces no miramos el modelo de negocio, ¿no? Y cuando inviertes el capital, que muchas veces es propio, a veces que no levantas, no te da la rentabilidad que esperas, ¿no? Que semejante consejo. Justin, vamos a ir con una pregunta del público y después tengo un par de dudas más, por favor. Esta es una pregunta de la joyería Mizumi que nos hace la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es la característica principal que debe tener un emprendimiento para que sea calificado para obtener la calificación de impacto? A ver, creo que yo repetiría un poco como tres de los puntos, o resaltaría tres de los puntos que hablábamos antes. Uno es tener una atracción en el mercado y que haya demanda de mercado para el producto. Dos, un impacto social ambiental profundo y que escale con el modelo de negocio. Y tres, un producto o servicio diferenciado e innovador. Ok, Justin, gracias por darle el consejo a los públicos que nos escuchan. Ahora, Justin, ¿puedes, por favor, para poder, tú sabes que lo que estamos hablando, el tema del levantamiento de capital financiero, no es un tema que sale todos los días en los pasillos de las oficinas, en los pasillos de los emprendedores, buscamos capital. Pero muchas veces nos es lejano, especialmente si el ecosistema no está tan desarrollado, ¿no? Y el peruano en el tema de inversiones no está muy desarrollado. ¿Tú podrías contarnos un caso de éxito bueno, dentro de la confidencialidad de tus clientes nos puedas comentar para poder tangibilizar todo lo que nos has contado, Justin, por favor? Claro, cualquier caso de éxito de una startup o algo específico. El que tú consideres que pueda ilustrarnos más con un ejemplo, ¿no? Claro, hay varios ejemplos. Y yo creo que un buen ejemplo de una startup con la que nosotros hemos trabajado y que ha tenido éxito es una EdTech, otra EdTech que se llama Educai. Es una EdTech ecuatoriana, pero con operaciones en Perú, en Ecuador, en Guatemala y ya entrando a México. Es básicamente lo que hacen es tener un sistema de gestión de colegios que permite que tanto los alumnos como los papás, como los profesores puedan pueden utilizar esta plataforma, este software, para manejar su comunicación entre las diferentes partes, la asignación de notas y de deberes para los alumnos, que los papás puedan comunicar con los profesores, toda la parte de cobranza para colegios privados, etc. Y ellos han ido creciendo bien y realmente están generando un impacto bastante importante
en el mundo educativo, además de ser una startup exitosa. Y ellos, como también han levantado rondas de capital, han ido un poco por ese camino de que hablamos antes. Ahora, Justin, ¿cuál crees que fue su elemento disruptivo de educar? O educar, ¿no? Y Dukai. Educar, perdón. Es una cuestión creo que es un dolor que existe en muchos sectores en América Latina y eso es la informalidad y, y el uso de papel para muchas cosas. O sea, la digitalización y la formalización de diferentes industrias es un dolor bastante grande. En el mundo educativo, muchos colegios funcionan con papel. La comunicación puede ser por correo o algo que tal vez no funcione muy bien. Las notas se les puede mandar a los alumnos en papel y todo esa formalidad y esa digitalización no existe. Y eso es lo que yo veo que como Educai está cambiando la industria en ese sentido. Similar a que muchas startups están cambiando sus industrias y formalizándolas y digitalizándolas en diferentes maneras. Ahora Justin, comentabas y siempre comentas que en todos los negocios que ustedes acompañan está la tecnología de lado, ¿no? Lo he escuchado en todo lo que acabas de comentar. El Perú tiene más o menos un 92% de MIPYMEs y pymes. Y la mayoría está centrada en el negocio retail, pero es un negocio muy retail. Una empresa tradicional puede también invertirse en ella o consideras que la escalabilidad sería muy difícil, llamándose una empresa tradicional aquella que no abraza la tecnología como un ente diferenciador? En nuestro caso, en Impacto Capital, nosotros sí podemos invertir en empresas cuyo producto principal no es tecnológico. Igual buscamos que la empresa sea escalable. O sea, si se está vendiendo un producto físico, buscamos que utilicen temas como e-commerce, que ellos puedan escalar, pero no tienen que tener productos 100% tecnológicos. Eso nos diferencia un poco a nosotros de otros fondos. Fondos de venture capital más tradicionales tienden a solo invertir en startups tecnológicas. En nuestro caso, nosotros vemos que en el mundo de impacto social y ambiental hay muchos negocios innovadores que tal vez no tengan esa parte tecnológica o que la parte tecnológica no es fundamental para el producto. Entonces, nosotros los mismos requisitos y criterios que yo describí aplican a otros tipos de negocios y nosotros estamos abiertos a ver otros tipos de negocios también. Lo que sí necesitamos ver, y una pyme muy tradicional no entraría, necesitamos ver diferenciación e innovación. Y tiene que haber algo de eso en el producto para que pudiera entrar nuestros criterios. Ok, es clave y todos te lo agradecen, ¿no? Que sean totalmente disruptivos, porque muchas personas pueden generarse una barrera mental diciendo, no postulo porque no soy tecnológico, pero si tienen un producto brillante y disruptivo, creo que es algo importante. Justin, un par de preguntas finales para ir cerrando nuestra Y solo, disertación. Juan Carlos, solo para responder lo que acabas de decir, creo que es importante ese pensamiento que algunos emprendedores tienen, no tengo una empresa tecnológica, no puedo aplicar. Es importante pensar en cuál es el tipo de capital adecuado para la empresa. Y en el mundo de venture capital o capital de riesgo, se está buscando algo, pero hay fondos y fuentes de financiamiento de todo tipo. Nosotros vemos muchos emprendimientos en el mundo de impacto social que levantan fondos no reembolsables. Y de ahí deuda, créditos diferentes de capital mezanine hasta algo más de venture capital puro. Entonces, cada emprendedor tiene que pensar en base a su negocio y lo que busca
cuál es el tipo de capital adecuado y no solo enfocarse en fondos de venture capital. Ok, te comentaba que te quiero trasladar dos inquietudes. Ok, antes de terminar esta tan buena disertación que nos has dado. Esta palabra de fondos no responsables le va a sonar como campanita a muchos, te cuento ya. Pero te traslado una inquietud que tiene William Vega, ¿no? Que es una inquietud que creo que todos tienen desde que comenzaste a hablar de los fondos. ¿Cómo contactarlos? ¿Cuál es la ruta para contactarlos, Justin? En nuestro caso, pueden ir a nuestra página web, impactocapital.com, y ahí tiene más información sobre el fondo, lo que buscamos y también la información de contacto para que puedan mandarnos información. Eso es realmente lo que buscamos, es que nos manden información sobre su startup para entender si puede encajar con lo que buscamos o no. Ok, Justin. ¿Tienen algún cliente o empresa que han invertido que ya está yéndose hacia un unicornio o todavía están en fases muy tempranas? Esta es una pregunta ahí muy parecida. No me dicen, porque ya escuchan, por lo que habla se entiende que tienen mucha experiencia, ya la gente comienza a hacer preguntas porque quieren ser los próximos unicornios. ¿Tienen alguna empresa que ustedes, es una pregunta de práctica nueva, ¿tienen ustedes ya esta luz de decir, tenemos un par en el portafolio que podrían ser el próximo unicornio de la región? Nosotros no, yo diría que no, no, por el momento creo que nosotros también no nos enfocamos solo en buscar los unicornios, nosotros hablamos mucho en el mundo de impacto social de esas empresas Zebra, que Ya. son empresas que tienen un crecimiento tal vez un poco más lento, pero más sostenible, más rentable, también tomando en cuenta todos sus comunidades al mismo tiempo. Entonces, no es la apuesta que nosotros hacemos, pero hay que ver, siempre hay futuro para ver qué pasa. Sí, porque este concepto que muestras de una empresa célebre es aquellas que dicen, ok, yo quiero ser rentable, pero ojo, pero cambiando la sociedad. Quiero generar un impacto en la sociedad. Y eso, recuerdo, corrígeme si la memoria no me falla, sale pues para contrarrestar todo el tema de los unicornios. Decir, oye, un momentito, un unicornio necesariamente no está cambiando el mundo. Las cebras rentabilizan y cambian el mundo. ¿Es correcta esa apreciación, Justin? Sí, creo que un unicornio, por definición, es una empresa que no cotiza en la bolsa, que tiene una valoración de $1 billón de dólares o más. Entonces, digamos que el término como tal solo significa un número en la valoración, pero tiene también tiende a conllevar como algunas implicaciones en el manejo del negocio. Y unicornios tienden a invertir y perder mucho capital para poder crecer y llegar al siguiente nivel. Y esa es una manera de hacer crecer un negocio, de manejar un negocio, pero hay otras maneras y eso es un poco lo que nosotros buscamos en promover esa idea de empresa Zebra, es que hay diferentes maneras de tener éxito y es importante a veces ser un poco más consciente de la rentabilidad de la empresa y el efecto en las comunidades y el medio ambiente a medida que la empresa va creciendo. Justin, dos sugerencias finales. Se nos ha ido la hora volando. Podríamos quedarnos 4 horas y la gente nos seguiría comentando y veo felicitaciones que están llegando masivas ya del público sobre lo que estás comentando, ¿no? Se han quedado impresionados. Tenían otra visión de lo que es un venture capital. Okay, los escucho, los veo muy contentos a todos. ¿Qué consejo o sugerencia desde tu punto de vista le darías a un emprendedor que está en una etapa ya de escalabilidad y a un emprendedor que está en una etapa temprana, teniendo en cuenta que son dos mundos distintos? Para un emprendedor en la etapa de escalabilidad, el no depender de capital externo
es importante y especialmente en ese momento que, como estamos diciendo, en algunos segmentos del mercado, en algunas geografías, sí es más difícil levantar capital que hace 6 meses. Entonces, si tú dependes de capital externo para poder crecer, eso puede causar problemas si la disponibilidad de ese capital cambia. Y eso entra un poco en esa conversión de las empresas unicornios y cebras, que es importante, como no dependes de capital externo, buscas generar rentabilidad en la startup. Para startups en etapas tempranas, escucha a los clientes. Escucha a los clientes y ajusta tu producto, servicio o modelo de negocio en base a lo que te dicen los clientes, porque al final tienes que estar resolviendo un problema, un dolor de los clientes. Y si no estás haciendo eso, tienes que pivotear, tienes que ir puliendo el producto o el modelo para poderlo hacer. Con ustedes, Justin Schwartz, con ustedes, Justin Schwartz, socio director de Impacto Capital. Gracias por tu tiempo, gracias por habernos destinado y habernos ilustrado y habernos cambiado la mentalidad de lo que es un Venture Capital. Vamos a apostar ahora por las empresas servas. Gracias, Justin. Palabras finales para despedirte, por favor, del público que está muy contento. Solo agradecerte a ti, Juan Carlos, y a todos por la invitación y a la audiencia por la participación y las buenas preguntas. Mucha suerte con sus startups a todos. Fuerte abrazo, Justin. Saludos a la familia. Cuídate mucho. Nos vemos.